La quinta semana del curso de guerra espiritual venciendo al enemigo. Como se habrán dado cuenta, son relativamente pocos pasajes, solamente 4 pasajes largos, así que debemos terminar nuestra clase más o menos en 1 hora. Vamos a comenzar con una oración. Oramos. Señor y Padre bendito, te damos gracias, Señor. Damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Damos gracias también por este tiempo, Señor. Rogamos que en este tiempo sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos, que toda distracción, Señor, que toda cosa, Señor, que pueda quitarnos de nuestra atención a ti sea, Señor, quitada para poder estar atentos a tu palabra, Señor, atentos a lo que tú nos quieras enseñar y danos entendimiento, Señor, de tu palabra. Te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre y te entregamos este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno conforme, Señor, a su necesidad y a tus propósitos, Señor. Gracias, Padre bendito, que a ti sea toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, nuevamente buenas noches. Vamos a comenzar ahora con la quinta semana de este estudio. Y para eso voy a compartir la pantalla donde está el material para poder irlo desarrollando como hemos estado haciendo. Bien. Avísenme por favor si se ve bien o si requieren de repente un poco de que aumente la resolución. Un poquito puede ser. A ver. Ahí Mucho, está, ¿no? bien. Está bien. Ya. Vamos a ver. Pero para que entre toda la línea completa. Ahí está. Listo. Bien, vamos a comenzar con este pasaje que es de Proverbios 4, versículo 23, Proverbios 15, versículo 28 e Isaías 26, versículo 3. Y también Mateo, capítulo 15, versículos 18 al 19. ¿Qué vamos a hacer en todos estos pasajes? Vamos a marcar cada vez que encontremos las referencias de la palabra corazón o mente, porque realmente significa lo mismo, ¿no? Corazón y mente. Bien, comenzamos entonces en el capítulo 4 de Proverbios, versículo 23, dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Entonces, ¿qué es lo que marcamos acá? Corazón. Muy bien, este corazón de acá. Corazón. Muy bien. Y luego, De él. de él, ¿no? El Él. corazón, él es un pronombre de corazón. Bien. Vamos a analizar un poquito acá antes de pasar al siguiente versículo para ver. Acá nos habla de corazón y ¿qué nos dice? ¿Qué hagamos con el corazón? Guardarlo. Muy bien, guardarlo. ¿Y guardarlo a qué hace referencia? A protegerlo. Protegerlo, cuidarlo, tener atención constante de ¿no? Porque también, aparte de que dice que hay que guardar el corazón o proteger el corazón, también dice que hay una manera especial de guardarlo. ¿Cómo es eso? Diligentemente. Muy bien, con toda diligencia. ¿Y diligencia qué significa? Cuando hablamos de hacer un trabajo diligente, ¿a qué nos referimos? Que hay que esforzarse, hay que tener cuidado, Muy hay bien, que mirar bien, ¿no? Ser cuidadoso, algo así. muy bien. Es hacer el trabajo cuidadosamente, observándolo, no haciéndolo de cualquier manera, ¿no? Es lo contrario de pereza, Sí. más bien con atención, con ahínco, ¿no? Todas esas cosas habla de esa palabra diligencia y nos dice que así es como debemos guardar corazón o en todo caso la mente, porque vemos que es un similar. Y después nos explica por qué. Porque de él brotan los manantiales de vida. Muy bien. Él sabemos que es el corazón o la mente, y nos está diciendo que de qué cosa hay en nuestra mente, Que brota la vida. brota la vida. Manantiales de vida. Así es. ¿A qué nos referimos con eso de los manantiales de vida? Agua cristalina,
ríos de agua cristalina. Así es. En realidad, cuando habla de las aguas o los manantiales, está hablando del agua de vida del Señor, ¿no? ¿Por qué habla de esto acá? Porque la obra del Señor también es en nuestra mente. Es allí donde el Señor actúa, y cuando la palabra del Señor inunda nuestra mente, pues inunda la vida. Por eso habla de esta manera acá, ¿no? Sigamos con el versículo, con el capítulo 15, versículo 28. A ver, alguien que lea. El corazón del justo medita cómo responder, pero la boca de los impíos habla lo malo. Muy bien. ¿Qué cambiamos? ¿Qué marcamos? Corazón. Corazón, ¿no? Muy bien. Corazón. Corazón. Analicemos un poquito. ¿A qué se refiere esto? ¿De quién habla acá? Gracias. Justo y del impío. El corazón del justo. Muy bien. Muy bien. La mente del justo. Justo es alguien que medita en qué o en quién. En la palabra o en Dios. En la palabra del Señor, ¿no? ¿Qué tiene de característica esta persona justo acá? ¿Qué es lo que hace? Medita. Medita, piensa, reflexiona, ¿no? ¿Cómo responder, ¿no? Y la contraparte de este, ¿quién es? Y el impío habla lo malo. Muy bien. El impío que habla lo malo, ¿no? Uno habla, medita cómo responder, el otro habla lo malo de su boca, ¿no? No metas la mano, ¿ah? A ver. Vamos por Isaías, capítulo 26, versículo 3. ¿Alguien que lea? A ver. Y al de firme propósito guardarás mi perfecta paz, porque en ti confía. Muy bien. Acá es un poquito más difícil porque está en un término sinónimo. ¿Cuál sería ese término? Acuérdense que estamos buscando corazón y mente. Mente. Entonces en Isaías no está escrito con esas palabras, sino con otras. Mal. ¿Cuál sería? Firme. Firme propósito. Firme propósito. Firme propósito es al de pensamiento firme, al que permanece, ¿no? Bien. Y este que permanece con firme propósito, este firme propósito es en quién. Dios. En Dios, ¿no? Porque al final del versículo dice, porque en ti, o sea, en Dios, Confía. confía. Muy bien. Hermano Mario, Sí, quisiera comentar algo con respecto a este versículo. a ver, hermano. Hoy en día, en nuestra sociedad, nos encontramos muchos vendedores de paz. ¿Qué quiero decir con vendedores de paz? Por ejemplo, la nueva era promociona la paz. El yoga promociona la paz, ¿no? Los mentalistas promocionan la paz, ¿no? Así es, hermano. Y otras sectas promocionan la paz. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de eso, pero también estar nosotros ofreciendo la paz, la verdadera paz, ¿no? Porque a mí me han venido a decir, practicar yoga porque vas a tener paz, practicar mentalismo porque vas a tener paz. Nosotros tenemos que dar respuesta a esas sectas que están populando, dando vueltas en la sociedad, en cualquier curso, ¿no? Por ejemplo, yo hago curso de idioma o curso de cocina o de manualidades, y esas personas están también alrededor nuestro haciendo esos cursos, pero a la vez están anunciando o predicando su filosofía de vida, perdón, ¿no? Sí, hermano, eso es verdad. Por ejemplo, esta mañana yo recibí un llamado telefónico de una persona que me quería cambiar mi fe, cambiar mi doctrina, cambiar mi creencia, y era testigo de Jehová, ¿no? Pero yo le atendí 5 minutos nomás, porque yo tenía que guardar mi corazón, cuidar mi corazón, no Bien, contaminarlo. Sí, Eso es todo. sí, hermano. También, pues, tengo un testimonio porque antes de llegar a Cristo, hace ya como
unos 20 años atrás, yo era budista. Ajá. Como budista que era en aquel tiempo, lo que se predicaba era este tema de la paz. Todo era lograr la paz. Que la paz, que la paz, que la paz, y que mediante la meditación y todas estas cosas se lograba la paz. Y cuando me conocí a Cristo me dio a entender que esa no era esa paz. Ujú. Era una paz falsa realmente, ¿no? Bueno, continuemos con Mateo. Mateo nos habla un poco más acá todavía de este asunto del corazón, ¿no? A ver, por favor, alguien que lea. Pero, Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. muy bien, ¿qué marcamos acá? Corazón. Muy bien, corazón, ¿no? Acá. Y el 19, Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ay, muy bien, marcamos qué cosa, Corazón. corazón acá, ¿no? Bien. En el versículo 18 hay un análisis que hacer, porque dice acá de que esta palabra que dice, y eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué cosa es eso? Lo que sale del corazón. Lo que está en el corazón. A veces se confunde porque parece que fuera lo que sale de la boca, pero realmente es esa palabra, eso se refiere al corazón, ¿no? Lo que sale de la boca es una consecuencia de lo que está en donde, El corazón. en el corazón o en la mente de la persona. Dice que eso que está en la mente de la persona es lo que contamina al hombre, ¿no? Y el versículo 19 lo aclara más, porque nos dice qué cosa está en la mente de la persona, qué hay ahí. Los malos pensamientos, Ujú. homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Así es, ¿no? Acá es interesante porque encontramos una lista de actitudes que provienen de estos malos pensamientos como homicidios, adulterios, fornicaciones. Más adelante vamos a encontrar en otro pasaje que vamos a estudiar en un momento más una lista de lo contrario, de aquello que agrada a Dios. Pero eso lo vamos a ver en un momento más. Acuérdense de esta parte. Bien, entonces hemos revisado los versículos, ¿no? De Proverbios, Isaías, Mateo. Hemos visto qué es lo que dicen estos versículos respecto a la mente o el corazón. Y con esto ya habiéndolo respondido, podemos responder estas preguntas que están acá. Dice, la pregunta 1, ¿qué aprendiste del corazón o mente de la persona en estos versículos? De una manera resumida, ¿qué podríamos decir? ¿A qué se refiere corazón? A la mente también. En la Los mente, pensamientos. A la mente, a la mente. el pensamiento, el juicio, las cosas que son parte del Al carácter pensamiento. de uno. Así es. Muy bien. La palabra dice que debe ser guardado. Y guardado significa pues protegido, cuidado. Y la pregunta que dice ahí es ¿cómo debe ser guardado? Con Diligencia, dice. toda diligencia, ¿no? Es decir, con esmero, con cuidado. Es lo opuesto a la pereza. Y la pregunta que viene ahí también dice, ¿por qué debería ser guardado? Y brotan los manantiales de vida, ¿no? Muy bien. Y también ahí hablamos de que la palabra de Dios y la obra del Señor precisamente actúa en nuestra mente. Y cuando la palabra de Dios actúa en la mente, pues ahí comienza la vida eterna que ofrece el Señor, ¿no? Con nuestra fe. La siguiente pregunta, la pregunta 2, dice, ¿cuál es la relación existente entre tu mente y tu forma de hablar, pensar o actuar? ¿Hay alguna relación? Claro, pero todos los pensamientos que nosotros, todos los pensamientos que tenemos van a salir finalmente, ¿no? A la hora de hablar, ¿no? A la hora de conversar, de dialogar, de decir algo, ¿no? Así es, ¿no? Está estrechamente relacionado porque la forma de hablar depende, o actuar también, depende pues íntegramente de la mente de la persona. Según la persona es o piensa, de esa manera va a actuar o pensar, ¿no? Y también nos habla de dos tipos de personas en estos pasajes, ¿no? Hay uno que es
El justo y el otro el impío. Muy bien, el justo. ¿Qué hace el justo? Medita, reflexiona en Dios. Muy bien. Todo lo que dice, todo lo que hace, lo somete a la palabra de Dios. Lo compara con la palabra de Dios, ¿no? Y la otro tipo de persona es El impío. el Impío. el malo, habla lo malo, y sus pensamientos y sus obras no proceden de la palabra de Dios, ¿no? Solamente hay estos dos tipos de personas, según nos dicen estos versículos de acá. Dice después la pregunta 3. Según Isaías 26, versículo 3, ¿cuál es la relación entre un firme propósito, la perfecta paz y la confianza? ¿Y cómo podemos experimentar la paz perfecta? Fíjense lo que dice 26.3. Acá está. Firme propósito. ¿Qué es lo que el Señor le va a dar? Perfecta paz. Perfecta paz. Perfecta paz. Perfecta paz. Y también ahí entendemos que perfecta paz no significa de que esta persona no tenga sufrimientos o padecimientos. Los va a tener. Sin embargo, su interior, ¿qué cosa manifiesta? Paz. Esa paz que el Señor le da, ¿no? ¿Y por qué se la da? Porque la última parte nos responde, porque en Él Confía. Ha confiado. porque confía. Esa es la respuesta de ahí, ¿no? Acá está, dice, firme propósito, firme pensamiento, es inamovible, persevera, todo eso es firme propósito, ¿no? Y ese firme propósito y confianza proceden de la mente de la persona, que está llena con la palabra del Señor, ¿no? Y la perfecta paz, pues, procede de Dios, y todo eso sucede dentro de la mente de esa persona. La pregunta 4 dice, ¿qué nos muestra Mateo 15, versículos 18 y 19 acerca de la conexión entre los pensamientos y las acciones de una persona? ¿De acuerdo a lo que hemos leído? Porque de la boca proviene porque lo que sale de la boca proviene del corazón, pero es eso lo que contamina al hombre. Así Porque es. después Entonces viene está estrechamente relacionado. relacionado, vinculado, ¿no? Tiene que haber una cosa, no se pueden separar. Esa mente es la que origina las acciones de la persona, y en este caso lo que sale de la boca del hombre, ¿no? Proviene de su propia mente. ¿Qué hay en cambio en la mente de una persona malvada? Fíjense en la lista, acá hay una lista que aparece en el versículo 19. Malos pensamientos, ¿qué más? Sí, Dios. Homicidios. Adulterio, fornicaciones, robo, falso testimonio y calumnia. Muy bien. Eso es lo que sale de la mente de una persona cuya mente está pues corrompida, ¿no? Malas acciones. La mente contaminada del hombre, ¿no? Hermano Mario, Sí. me gustaría compartir un testimonio breve sobre este versículo que A ver. comparto malos pensamientos. Yo trabajé muchos años con jóvenes y adolescentes como consejero y maestro de ellos. Y le comparto el testimonio de una joven. Esta joven trabajaba en una radio cristiana, era locutora. Y los domingos, ¿qué hacía? Era parte del integrado del equipo de adoración de la iglesia. O sea, que cantaba en el equipo de adoración, ¿no? Y durante la semana ella trabajaba en la radio. Pero le gustaba mucho la música, ¿no? Bueno, pero el tema es que ella no supo medir qué tipo de música debía ingresar a su mente y a su oído y a su corazón. Durante las noches para dormir, ella ¿qué ponía? 2 auriculares como el que yo tengo, dejaba encendido toda la noche a una FM de la radio, cualquier radio, ¿no? Y ahí pasaban todo tipo de música. No cristianos solamente, sino todo tipo de música. Y empezó a contaminar su cerebro con música pagana, mundana y diabólica, ¿no? Esto produjo en ella una alteración en sus pensamientos, ¿no? Empezó a tener pensamientos divididos. En resumen, quedó endemoniada, se quiso tirar de un 8º piso, de acá una famosa casa de gobierno, ¿no? Insultó al gobernador de la provincia, ¿no? Le llevó presa.
estuvo en un manicomio, en un loquero, ¿no? Todo por dejarse guiar por la música secular, no tener un filtro, ¿no? No decir, hasta aquí música cristiana o hasta aquí música mundana, pero realmente no había un equilibrio en su conducta. Y Así es, tarde o hermano. temprano terminó mal. Sí, la música tiene mucha influencia en los jóvenes de ahora, y no solamente en los jóvenes, en toda clase de personas, ¿no? Pero sí es verdad que hay un descontrol, hay una influencia muy fuerte hacia actitudes que no son propias del Señor en ese asunto de la música, ¿no? Bien, vamos a continuar. Ya tenemos clara esta primera parte, veamos la segunda. Vamos a leer Hechos, capítulo 5, versículo 3, y vamos a marcar a Satanás y otra vez corazón y mente. Bien, Hechos 5, 3, 5, versículo 3 dice, pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del dinero del terreno? Bueno, las marcas son acá Satanás y nada más, ¿no? Corazón y Bien. mente. Mentira al Corazón Espíritu Santo. también. Corazón también. Hacia acá está. Satanás trinche, Ahí está su trinche. corazón. Satanás y corazón. Listo. A ver, acordémonos un poquito de este pasaje. ¿En qué contexto se sitúa este asunto de Ananías? ¿Quién sabe o quién me cuenta? Está vendiendo los terrenos y poniendo en la mano de Pedro Muy bien. para que Era, él lo distribuya entre todos los pobres. así es. Eran los tiempos de la iglesia primitiva. Había huido de la iglesia por una persecución y los hermanos se habían juntado y pues los que tenían terrenos los vendían con el propósito de atender las necesidades de aquellos que no tenían nada, ¿no? Es en ese contexto que llega este personaje que se llama Ananías, junto con ¿quién? Con su esposa, Con su Con su esposa, que Zafira. se llama Zafira. Muy bien. Y Sí. llegan, ¿a dónde llegan? donde Pedro, Donde Pedro, ¿no? ¿Para qué llegaron donde Pedro? para entregar una parte nomás de lo vendido. Muy bien. Se presentaron diciendo que venían para entregar el fondo de una venta porque habían hecho, pero en realidad Sí. estaban mintiendo porque no estaba entregando todo el dinero, ¿no? Sino que estuvo entre No. una parte, nomás entregó. Y acá la pregunta que le hace Pedro es, ¿por qué a Porque ha llenado Satanás tu corazón. tu corazón, tu mente, ¿no? Algo pasó en tu mente que tú querías hacer algo bien y ahora hiciste algo mal. Vamos a analizar después qué cosa pasó acá. Bien, sigamos con el segundo pasaje de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. ¿Qué dice ahí? Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas desde de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Muy bien. ¿Qué marcamos acá? Serpiente, Muy bien. Acá hay que marcar serpiente, ¿no? trinche, Voy a poner acá el trinche de la serpiente. Ahí está. Mente y ¿Qué las más? mentes. Mente. Las mentes, Las mentes. Amén. Muy bien. Acá, ¿quién es el que habla? 2 de Corintios, Pablo, el apóstol Pablo, a la iglesia de El los apóstol Corintios. Pablo. Muy bien. ¿Y qué les está diciendo? que tiene temor Muy de bien. ser engañados como fue Eva engañado al principio. Muy bien. Algo pasaba en esta iglesia que cuando él les escribe tiene una preocupación, ¿no? De que están Sí. siendo engañados. Y justamente nos habla de otra vez de la serpiente. No dice Satanás, dice serpiente para relacionarlo con lo que leímos en un comienzo, ¿no? ¿Y a Sí. quién estaba engañando? A las mentes ¿De quiénes? de los corintios. De los corintios, de la los que iglesia. tenían mente pura y sencillez de corazón. Así es, estaba tratando de ser desviados de esa sencillez y pureza hacia otra clase de creencias, ¿no?
Entonces, acá también se aprecia una correlación, porque primeramente, en el primer pasaje, se trata de una persona, que es Ananías. En este segundo pasaje ya no es una persona, ahora es toda la iglesia. Sí. Y ahora vamos a leer en este tercer pasaje, de 2 Corintios, de otro grupo más. Es 2 Corintios 4, versículos 3 al 4. A ver, alguien que lea, por favor. Si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Muy bien. ¿Cuál marcamos? ¿Qué parte? El Dios que es el trinche, Ah, sí. el Dios con Dios de este minúscula. mundo. Este de acá, ¿no? Este es el trinche. ¿Y qué más? Hay una referencia a la mente ahí. Entendimiento. Entendimiento. Entendimiento, ¿no? Muy bien. Ahora ya no está hablando a una persona específica, como fue el caso de Ananías, ni tampoco a la iglesia. Aquí están involucrados El mundo. todos acá, ¿no? Un grupo mucho más grande de personas. Sí. ¿Y qué les está diciendo acá? Que el Dios de este mundo, el diablo, ha cegado el entendimiento de todas las personas. Muy bien. Ha cegado significa Para que que no no le les permite. alumbre la luz de Jesucristo. Así es. No la van a poder ver, ¿no? Hace una comparación con un ciego que no es capaz de ver, pues de esa manera también este Dios de este mundo, que es Satanás, pues no permite ver a las personas ese resplandor del Evangelio, que es la imagen de Dios, ¿no? Entonces hay una correlación ahí entre una persona, la iglesia y todo el mundo, y el que está atrás de todo esto es Satanás. Satanás. En todos los casos está Satanás, ¿no? Satanás. Muy bien. Dice la pregunta 1. ¿Quién está influenciando a quién en cada versículo y qué resulta de esa influencia? El diablo está Primero, en el caso de... metiendo. ¿A quién? Ananías. Muy bien. Ananías. Satanás influenciando a Ananías. Resultado de esa influencia, pues Ananías llena su mente con las mentiras del diablo y él mismo pues echó a mentir al Espíritu Santo y cayó por eso, ¿no? En el segundo caso, Los Corintios, otra ¿no? vez, La iglesia. otra vez Satanás, La iglesia. ahora con la iglesia, ¿no? En este caso con los creyentes de Corintios, para desviar su devoción, que debería ser, estar enfocada en En Jesucristo. Cristo, y la está tratando de desviar hacia otras creencias, ¿no? Algo Sí. fuera de Jesucristo. Y por último, el caso otra vez de Satanás influenciando, pero esta vez en el mundo entero. Al mundo. ¿Haciendo qué? Cegando el entendimiento. Cegándonos. Muy bien, cegando el entendimiento de las personas con engaños, con mentiras, con astucias, como vamos a aprender en un comienzo, ¿no? Todas esas herramientas se usan para lograr esto, ¿no? Velar el entendimiento de las personas. Entonces, producto de esa influencia de Satanás, el mundo, o sea, las personas no pueden ver la gloria del Evangelio de Cristo. Y la pregunta 2 dice, ¿por qué crees que la mente es el blanco principal del enemigo? ¿Por qué Satanás ataca allí? Ahí está el Que está el entendimiento de las personas. Este es el Están los entendimiento. pensamientos. Así es. Sabe que ahí está el tema de cómo entender. Y sabe también Satanás que una mente pura y limpia puede ver la gloria del Señor. Por eso es que su intención siempre es En la mente. empañar, ensuciar, contaminar la mente de las personas. Sabe que si hace eso, la persona no va a poder ver la gloria del Señor. Por eso es que ataca De esa la parte. mente también vienen las acciones, hermano. Claro, de ahí primero sale la mente y de ahí proceden las palabras, las acciones y todo eso, ¿no? Pero nace de la mente de la Y persona. también ataca con los ojos. Eso es una forma también de dejar entrar con una puerta hacia las cosas que son nocivas para eso, ¿no? Sí. Varias astucias tiene. Va, uy, hermano, por todos lados. Es astuto, es astuto. Sí, Hermano. muy astuto, hermano. Muy astuto.
Bien. Vamos Hace a recordar cosas pasadas también, hermano. También. Eso En la vamos a verlo mente. justamente en un momento más que te va a crear dudas. Y vamos Sí. a ver cómo las dudas son nocivas, ¿no? Ataca la mente. Sí, Juan, creo que querías decir algo. Sí, me estaba recordando cómo un cristiano mundano dentro de la iglesia evangélica puede influenciar en otro con nuevo o débil. ¿Mm? Sí. El caso es, el primer caso que voy a contar es, fallece la esposa de un cristiano dentro de la iglesia. ¿Mm? Y todos le van y le consuelan a este hermano que perdió a su esposa, ¿no? Y viene este otro cristiano mundano y le aconseja, ahora que perdiste a tu esposa, buscaste una mujer del mundo o una prostituta, total para desahogarte tus sentimientos, tu dolor. Ese es el consejo que le dio este. En el otro caso es, le dice, bueno, este cristiano se separa de su mujer, está con mucho dolor porque ella le dejó y está en una ruptura, ¿no?, de divorcio. Viene otra vez, este cristiano mundano, dentro de la congregación y le aconseja, mirá, ya mientras que están con los papeles de divorcio, que se separan, todo, buscate una prostituta y pasarla al momento. ¿Eh? Y muchas veces con sutileza están metidos esta gente dentro de la congregación, y a veces el pastor no se entera, o a veces el pastor no sabe, ocurre las cosas. Influenciando Son influencias que hay que detectar, ¿no? Como hemos escuchado de Juan, no siempre los pastores pueden estar enterados de todo. Pero si nosotros sabemos de esos casos, pues deberíamos también nosotros aconsejarle al hermano que está siendo mal influenciado, ¿no?, por esa persona. Bien, vamos a continuar. El pasaje 3 es también un grupo de... Es 2 Corintios 10, capítulo 10, versículo del 3 al 6. Y ahí vamos a marcar todas las inferencias verbales de los creyentes y también la palabra nuestra. Cuando encontramos un verbo de algo que hace el creyente, lo marcamos con una redondelita, y también la palabra luchamos y la frase armas de nuestra contienda con un subrayado. Bien, entonces vamos a leer el versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Entonces, ¿qué encontramos acá? Andamos, verbo. El verbo andamos. Porque son los creyentes los que hablan. Y luchamos también, y acá nos pedía que luchamos con un subrayado. Acá vamos a poner luchamos acá. Listo. A ver, el versículo 4. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Muy bien, ¿qué marcamos ahí? ¿Arma? Armas de nuestra contienda, no toda esa palabra. Acá está. Listo. El versículo 5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Muy bien, ¿qué marcamos? ¿Recuerdan referencia verbal? Razonamiento es verbo. Razonamiento, ya, pero primero aparece un verbo más contexto. Destruyendo. Destruyendo, este primero de acá. Pero destruyendo. ¿Qué cosa vamos a destruir? Especulaciones y todo razonamiento activo. Muy bien. Que se levanta contra el conocimiento de Dios y todo. Poniendo. Otro verbo, ¿no? Poniendo, destruyendo, poniendo. Todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Bien. El versículo 6. Estando preparados para castigar toda desobediencia, cuando la obediencia de ustedes sea completa. Muy bien, ¿qué marcamos? Preparados. Pues, ¿preparados el verbo? Estando preparados. Estando es el verbo. Esta paleta está. Muy bien.
Ahí estamos con todas las marquitas. Vamos a ver ahora otra vez 2 Corintios. Sabemos que el autor de esto es Pablo, a la iglesia de los Corintios. ¿Y qué cosa nos dice al comienzo? ¿Por qué dice que andamos en la carne? ¿A qué se refiere con eso? Por nuestra naturaleza carnal que nacimos. O sea, Así es. Así es. Tenemos un cuerpo que es carnal, ¿no? claro, Tenemos que sostener al cuerpo y eso no lo podemos evitar. Entonces ahí en eso estamos, en eso vivimos. Pero también nos habla de otra cosa, que hay una lucha lucha. Y esta con la lucha es, carne. muy bien, con la carne. es en un momento definido de nuestra vida o durante toda una vida, o algo constante. Constante hasta que muramos. Constante. Constante. Hay una lucha permanente, lucha constante, ¿no? Y acá nos también que esa lucha no es según la carne. según la carne. Con la carne. No es con nuestro cuerpo, ni con nuestra capacidad, ni con nuestras obras que podamos hacer, sino que con otra clase de herramientas que ahora vamos a ver. Justamente el versículo 4 nos habla de ese tipo de herramientas o de armas que usamos. ¿Qué dice que son? No son carnales, No son No carnales. carnales. carnal, Entonces son, sino poderosa, son poderosos Poderosos en en Dios. Dios. muy bien. En otras palabras nos está Habla- diciendo que son armas espirituales, que Amén. son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y acá también había que ver qué significaba fortaleza, en qué sentido se debe aplicar esa palabra. Generalmente fortaleza es un castillo, ¿no? Sí. Imagínense el castillo de la Edad Media, para defender algo, para proteger algo. Pero Ujú. acá la fortaleza mental está hablando Amén. de fortaleza del corazón, que puede ser odio, rencor, resentimiento, amargura, laxivia, Así es. adulterio, etcétera, que llegan al momento a transformarse en una fortaleza. Sí. Es A como mí que se fortalezas forma- son doctrinas mundanas, ya bien afirmadas. Ujú. Que han echado Doctrinas, raíz. filosofías son Así es. filosofías. Filosofías y cualquier hábito opuesto a la palabra del Señor que hacen que sea Sí. enraizado. Un vicio, por Exacto. ejemplo, puede ser una fortaleza, ¿no? Una costumbre, por ejemplo, de mentir también puede ser una fortaleza, porque se ha echado raíz en la O vida de la fortaleza persona. también son los ateos, Son las los ideas de los ateos. también, ¿no? Entonces, ese tipo de actitudes son precisamente como combatidas con estas Puede armas. destruir con la palabra de Dios. Así es, ¿no? Con la palabra del Señor. Y justo el versículo 5 nos habla de eso, ¿no? Porque dice que hay que destruirlas. ¿Qué cosa hay que destruir? Especulaciones y todo Bien. razonamiento altivo. Muy bien. La palabra especulación, ¿a qué se refiere? Ideas. Muy bien. Ideas, pero más está asociado a la palabra dudas. Porque es lo que habitualmente o muy especialmente ataca al cristiano, ¿no? Son dudas acerca de su relación con Dios. Comienza a especular. Una especulación, por Dudas. ejemplo, puede ser, ¿el Señor me ama? ¿Estará interesado en lo que yo hago? ¿Sabrá de mis problemas? Y comienza a dudar y a especular. No me ama, no se preocupa por mí. Comienza a hilar ahí un razonamiento que lo lleva pues hacia consecuencias negativas, ¿no? Y lo otro es Ajá. acerca del razonamiento que dice. Altivo. Altivo. Altivo es otra manera de decir orgulloso. Orgulloso, arrogante, Que soberbio, se levanta contra. conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Esto es en la misma persona. Cuando tú comienzas a creer que tú tienes la razón en lugar del Señor. A veces en tu orgullo piensas, no, el Señor se ha equivocado en eso, esto es como yo digo. Y se arma pues un razonamiento así, ¿no? Y justamente por eso nos habla después de qué hacer con esa clase de pensamientos. ¿Cómo nos dice qué hay que hacer? Poniendo. Llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Así es. Llevando cautiverio es una forma de decir derrotado, sometido Sí. a la obediencia de Cristo, ¿no?
Puedo pensar cosas, pero tengo que someter esas cosas a la palabra del Señor. Y por eso el versículo 6 nos habla de qué? De estar Preparado. Preparado para, castigar Para toda castigar toda desobediencia. desobediencia. así es. La desobediencia se castiga o se derrota por medio de La La obediencia. obediencia. obediencia, ¿no? Y es más, nos habla de un tema de obediencia completa, Completa ¿no? a Jesucristo. Así es, A Jesucristo. a Jesucristo, ¿no? Ahora, es una obediencia que es que tiene que ser completa, no puede ser tampoco a medias. Obediencia No. total, nos está hablando ahí, ¿no? Bien, vamos a ver las preguntas de este pasaje. Dice acá, ¿qué aprendiste acerca de los creyentes en este pasaje? De una manera general, ¿qué hemos dicho de que los creyentes andamos? En la carne, En la carne, En la carne. Refiriéndose a que carne de la tenemos palabra. muy bien, que tenemos un cuerpo que sostener y este cuerpo pues es carne, ¿no? Pero que no vivimos según la carne. según la carne. No deberíamos. O no deberíamos, esa es la intención, ¿no? No deberíamos prestarle o vivir según a la obediencia de, ¿no? Amén. Y la otra parte nos habla de una lucha permanente, que es contra quién? el enemigo. Contra el enemigo. Contra la todos los pregunta dos. argumentos. ¿Qué principios de defensa se describen en este pasaje? Es decir, ¿cómo deberíamos defendernos? Con las armas espirituales. Muy bien, no con armas carnales derivadas de nuestra propia fuerza o capacidad, sino que usamos armas espirituales, que la palabra dice que son poderosas en Dios para destrucción, Y Me con- fortalece. fortaleza, que es lo que hemos discutido hace un momento atrás, ¿no? Dice la pregunta 3, ¿qué aprendiste del ejemplo de Pablo? ¿Qué hacía con sus pensamientos? Lo Lo llevaba llevaba a la Nos llevan Cautivo. sometidos, cautivos. obediencia de Muy bien, primero habla de la destrucción de especulaciones, o sea, dudas, porque esas dudas pues proceden de pensamientos altivos, es lo que está diciendo ahí, ¿no? Y esos pensamientos se oponen al conocimiento de Dios. al A la conocimiento obediencia. De Dios. Imagínense, Pablo también era un ser humano como cualquiera de nosotros. El Señor lo usó de una manera muy especial, lo llenó de sabiduría también, y también debe haber tenido esos momentos en los cuales algo de ese orgullo comenzaba a salir, pero él se daba cuenta y pues procedía a someterlo. Se daba cuenta que era contra el Señor y decía, esto no va, así que todo ese pensamiento lo tengo que quitar, ¿no? Por eso es que el versículo 3 dice, no luchamos según la carne. Entonces, ¿cómo deben ser peleadas esas batallas? Con el Espíritu Santo. Con armas espirituales, con el Espíritu Santo. Muy bien. La pregunta 5 dice, sí, hermano, sí. Estaba por decir algo con respecto a los pensamientos de Pablo, que dice, todo pensamiento lo llevaba a Cristo. No Ajá. dice una parte de pensamiento, o algunos pensamientos, sino Sí. Muy bien, todos. Porque hay justamente. algunos que pueden razonar de esta manera. Pueden razonar de esta manera. Ah, yo voy a llevar todos mis pensamientos a Cristo el domingo, recién, en el Ajá. culto. Pero durante la semana los sigo cultivando estos pensamientos, teniendo o acariciándolos, ¿no? Sino, Los otro mantiene. dice, sí, y otro dice, no, no el domingo, en Semana Santa es mejor, porque justo Sí. es Semana Santa. Y otro dice, no, en Navidad. Mira, uno le va dando su momento por separado, ¿no? Así es. El versículo 5 nos dice, ¿qué tipo de pensamientos necesitan ser destruidos? Todo, especulación, Especulación y razonamiento altivo. Opciones, las dudas o Van en razonamientos contra del altivos, ¿no? conocimiento de Dios. Esos dos. La pregunta 6 dice, ¿qué estaba llevando Pablo cautivo a la obediencia de Cristo? Acá está la pregunta más específica, ¿no? Pensamientos. Ahora, ¿todo pensamiento o algún pensamiento? Todo. Todo pensamiento. Es decir, todo lo que él pensaba lo sometía a la palabra de Dios. Esa era la práctica que tenía él, ¿no? Sometido, comparado, a ver si es correcto, a ver si procede de acuerdo a la norma que es la palabra del Señor. Dice la Hermano pregunta, Mario, sí, perdón, con respecto
a esa parte que debemos destruir. Muchas veces escuchamos lo siguiente: tenés que tener fe en ti mismo, ¿no? Y después dice, no, ¿qué dice la Biblia? Tener fe en Cristo. Fe en Cristo, pero, sí. Pero también encontramos que hay pastores que dicen, tengan fe en mí, fe. Y uno analiza la Biblia y no dice eso. En ninguna parte de la Biblia tenemos que tener fe en Jesús, en el Espíritu Santo, en la palabra, en Dios, no en un... Así es. Está viendo toda esa corriente que se mete en la iglesia, en la familia. Sí, hermano, eso es verdad, ¿no? Así se tergiversa muchas veces la palabra y se engaña a la persona de esa manera, ¿no? Donde se exalta el yo, que también he escuchado prédicas donde exaltan al yo humano y no a Cristo Jesús en la vida de uno. Bien, son cosas que hay que tener en cuenta y que hay que saberlas identificar cuando ocurre, ¿no? Dice la pregunta 7, da algunos ejemplos de malos pensamientos que podrían afectarte. ¿Qué clase de dudas podrían ser? A mí, el año del comienzo del COVID, yo animaba a todos que lean toda la Biblia, que estudien la Biblia y que lean los libros de Apocalipsis, por ejemplo. Y me salió al encuentro una persona que me dijo, yo no voy a leer el libro de Apocalipsis porque mi hijo me dijo que si leo el libro de Apocalipsis me voy a volver loca, y entonces no voy a leer el libro. Y atentan contra la palabra, atacan a la palabra y empiezan a decir, no ores mucho, no vayas a la iglesia, no ayunes, deja eso para los pastores, para los misioneros, ¿no? Mario, ¿no? Pero vos no te involucres mucho, vos viví tranquilo. ¿Se entiende? Sí, hermano, sí. Ahora, lo que estábamos queriendo dar, digamos, a entender acá en esta pregunta es de malos pensamientos en cada uno, ¿no? Por ejemplo, lo que más suele pasar es que tenemos dudas. Y esas dudas, muchas veces, por ejemplo, son acerca del poder de Dios. Porque pensamos si podrá Dios hacer tal o cual cosa, ¿no? ¿Podrá Dios esto? ¿Podrá Dios esto otro? Y pongo en duda su poder. Entonces, eso es un tipo de pensamiento malo. Otro es acerca de las dudas del amor de Dios. Si yo pienso, ¿me querrá Dios? ¿Me amará como dice? Si me ama, ¿por qué estoy pasando esto o esto otro? Comienzas a entrar en razonamientos de ese tipo, ¿no? Y también puedes dudar acerca de tu propio valor para Dios. El Señor te puede estar llamando a hacer una cosa y tú dices, no, pero no, yo no, pues no, tiene que ser otra persona. Yo no puedo, yo no debo. Entonces, ese tipo de pensamientos son malos. Nos desvían del propósito del Señor que tiene para nosotros, ¿no? Justo la pregunta 8 dice, cuando vienen ese tipo de pensamientos, ¿cómo deberíamos manejarlos? ¿A quién debemos recurrir? A la palabra de Dios. A la palabra. A la palabra. Un día te sientes desanimado. La palabra, hermano. Así es, sientes que el Señor no te está escuchando, no comienzas a pensar eso, anda la palabra otra vez y vas a ver que el Señor te va a decir, yo te amo. Y yo te seguiré amando siempre, voy a estar contigo siempre. La promesa. Te hace las promesas de Dios. Así es, y de tal manera que te vuelves a sentir en relación Amén. Con Él, ¿no? Así pasa. Y la pregunta 9 dice acá, Amén. ¿Qué podría suceder si meditamos en esos pensamientos falsos en lugar de enfocarnos en la verdad de Cristo? ¿Qué podría suceder? Nos enfriamos. Mundano. Sí, Nos enfriamos. Le damos cabida a esos pensamientos y poco a poco se transforman en hábitos. Comienzan a hacerse costumbres. Entonces, eso le da pues ventaja al enemigo y finalmente nos gana la batalla, ¿no? Justo, por ejemplo, hay una... Se transforman en dudas, hermano. Se transforman en dudas. Gana eso. Muy bien. Por ejemplo, hay una parte de la palabra, no recuerdo exactamente el versículo, donde dice que todo pecado, cuando nosotros lo confesamos al Señor,
ha sido perdonado. Eso es una doctrina, la sabemos, ¿no? Sin embargo, muchas personas la enfocan mal. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9, qué bien, hermano, que te has acordado, ¿no? Y se usa como si fuera una justificación para cometer cualquier pecado, diciendo, bueno, puedo pecar porque después se lo voy a confesar al Señor y ya está, ya estoy limpio. Entonces, así Ajá, eso tampoco dicen, es. hermano, sí. Y se deja entrar y se pasa, No. se hace un hábito hacer eso, y luego Sí. la persona comienza a pecar por todos lados, jurando que no pasa nada, ¿no? Sin embargo, No. no es Hay así. consecuencias, hermano. Hay consecuencias, te ensucias y finalmente el Señor se haga que... Obligado, hay consecuencias. Así es, ¿no? Que no hay un arrepentimiento genuino, como dicen también, ¿no? Sí. Bien, vamos a continuar con el siguiente pasaje, creo que es el cuarto, sí. Filipenses 4, Filipenses. versículos del 8 al 9. Acá hay otra lista que marcar. Yo le he puesto acá ya marcado para no estar moviendo. Es lo que dice todo. Y después Todo. también vamos a marcar la palabra en esto mediten. Entonces, Sí. Filipenses 4, versículos 8 y 9. Voy a leer el 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Entonces acá he numerado esa palabrita todo, ¿no? Primero aparece lo que es Verdadero. Verdadero. Todo lo que es verdadero. Todo luego, lo verdadero. Número 1. Digno. Todo lo digno. lo digno, Justo. Todo justo, Tres. Puro. lo puro, lo amable, 4. amable, Lo amable, lo 5. honorable, 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 6. así 6. es. Y todo aquello que merece elogio, que es el 7. Entonces, todo Ah, ya. esto que hemos leído acá, ¿de dónde procede? El Espíritu Santo, El Espíritu Santo que está obrando en nosotros. la mente de la persona, en nosotros, ¿no? Lo verdadero que procede de Dios, En lo esto digno, mediten también se subraya, ¿no, hermano? ¿perdón? En En esto esto mediten, mediten. Se sí, subraya. acá se pone un simbolito Se que subraya. sí. Ahora, el versículo 9, ¿qué dice? Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Muy bien. Entonces acá también estamos viendo acá una parte que al comienzo dice en esto mediten, el versículo 8, pero el 9 pasa a otro aspecto que es esto, Practiquen. practiquen. Practicar. Si bien es cierto, no se debe marcar porque está meditar, también es importante ver que así como se medita, se reflexiona, se piensa, se debe llevar La La práctica. práctica. a la práctica, a la vida cotidiana, ¿no? Ahora, ¿quién es el ejemplo acá? Pablo, Muy bien, lo que han aprendido de mí, dice, ¿no? Listo, yo de mí, eso, practique. ¿Y qué va a ocurrir como consecuencia de eso? Y el Dios de paz estará con Muy ustedes. bien, Dios de paz estará con nosotros. O sea, Dios les va a traer esa paz que ustedes requieren, ¿no? Como una consecuencia, digamos. Bien, veamos las preguntas de este pasaje. Dice acá, ¿qué les enseñó Pablo a los filipenses que hicieran en estos versículos? Primero, meditar, Meditar, ¿no? meditar. Pensar. Pensar, considerar, tomar en cuenta, ¿no? Y lo segundo, practicar. Ponerlo en práctica. practicar. Obra. Pongan en obra, pongan por obra, háganlo realidad, ¿no? ¿Qué deberían practicar? Todo lo bueno. Todo. Lo que han visto en Pablo. Lo que han visto en Pablo y que es lo que hemos visto al comienzo, ¿no? Todo lo bueno, todo lo recto que hemos visto ahí, ¿no? Lo puro y todo eso que hemos visto en un comienzo. Pablo les dice que si hacen todas esas cosas, el Dios de paz estará con ellos, ¿no? Acompañándolos. Amén. Es la Y promesa. sí, la pregunta 2 es más específica porque Es la dice promesa, en qué hermano. cosas debemos pensar. Todo Y ahí lo viene que la es lista. bueno, Muy bien, lo verdadero, ¿qué más? lo justo, lo puro, Muy Lo bien. digno. amable.
honorable. honorable. ¿Todo eso dónde está? La palabra de Dios. En la palabra del Señor. Muy bien. ¿Y debe quedarse en la palabra del Señor? No, practicar. Hay que perderlo en nuestra mente. La mente tiene que estar llena de la palabra del Señor. Vivir por ella. Así es, ¿no? Eso es una mente que agrada a Dios. Aquella que está llena con su palabra, ¿no? Dice, ¿cómo se comparan estos versículos que acabamos de leer con lo que viste en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, como he leído en la sección anterior? ¿Qué dice Pablo en ese pasaje? Que debemos Pensamiento llevarlo cautivo a Cristo. Muy bien. Todo pensamiento, llevarlo cautivo. A la obediencia. Ahora, en Filipenses que acabamos de ver, ¿cómo está expresado eso? Y hay que llenar nuestra mente con... Meditar y practicar. Así es. Acá nos dice que hay que llenar nuestra mente con la palabra del Señor, ¿no? Que es toda esa lista que hemos visto hace un momento. La pregunta 4 ya es de tipo aplicativo. Dice, ¿qué haces cuando llegan a tu mente pensamientos que son contrarios a lo que has enumerado? Para eso que dice verdadero, digno, justo. Cuando viene un pensamiento que contradice esto, ¿qué debemos hacer? Decirle a Dios, Señor, sácame estos pensamientos. Ajá. Y colocar algún que refuerce esa acción, ¿no? Esa manera que... Así es. Primero debemos reconocer esos pensamientos que están ahí. Cuando nos damos cuenta de que están comenzando a hacer efecto, a entrar, hay que destruirlos por medio de la palabra del Señor. La palabra del Señor es la herramienta, el arma ahí para poder, ahí viene la oración. La paga del pecado y la muerte. Así es, para librarnos de ahí. Y la pregunta 5 dice, nuestros pensamientos son influenciados por una gran variedad de fuentes externas, conversaciones, libros, películas, internet, televisión, amigos, música. ¿Cómo se relaciona el consejo de Filipenses 4:8 con estas influencias en tu vida? 4:8 decía que hay que considerar todo lo digno, lo justo, lo bueno, lo honorable, y que en eso hay que meditar. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Con toda esta gran variedad de fuentes que tenemos. Hermano Mario, sí. Comparto algo que me pasó una vez en la iglesia. Viene una hermana mayor, que podría ser mi madre, y me dice, hermano, recibí de regalo una tarjeta de crédito, pero me quema la mano, me dice, quiero que ore por mí. ¿Y por qué le quema? Le pregunté. Tengo ganas de ir a gastar todo, dice, de una sentada. Pero hermana, le digo, tiene que tener dominio propio, tiene que pedir al Espíritu Santo que le guíe qué comprar, porque por ahí compra algo que no necesita, ¿no? Pero el problema de esta hermana era adicta compulsiva, o sea, tenía esa debilidad, era, tiene otro nombre, pero no me estoy acordando ahora, era adicta compulsiva, o sea, de gastar y gastar y gastar, todo lo que veía en la tele, iba y compraba. Y ahora tenía la tarjeta cargadita, ¿no? Y quería hacer una compra y ella sabía lo que le iba a pasar, ¿no? Después se iba a retar, los hijos le iban a retar, y etcétera, etcétera. Todo un ambiente de conflicto. Pero el tema estaba, ella estaba reconociendo que su debilidad era eso, ¿no? Y quería ser libre, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Que haya reconocido que tiene ese problema, ¿no? Porque esa influencia, ¿de dónde proviene? De la sociedad de consumo, de la tele. Toda la publicidad. La publicidad. Justamente ahí he puesto en las respuestas un ejemplo claro de eso, es la publicidad, que aparece por radio, por televisión, por revistas, por internet, ¿no? Nos inunda con necesidades que realmente no son necesidades, pero que la intención de esa, ¿cuál es? De esa publicidad. Crear una adicción, un hábito, una costumbre. Muy bien. Una dependencia. Distraernos, hermano. Así es, en realidad toda esa publicidad está creada para que la gente gaste, para que consuma cosas, y ese consumo y ese tipo de
de necesidad o de actitud, ¿con qué se consigue? ¿Con qué puedes comprar? ¿Con qué puedes satisfacer esas cosas? Dinero. Con dinero. Así es, ¿no? Entonces el dinero comienza a tomar el lugar del Señor. Porque con el dinero consigues todas esas cosas. Y todo el tiempo de la persona se va pues deseando tener más, deseando adquirir más cosas, llenándose con esas cosas y cae en un torbellino, porque ya no se puede salir tan fácil de ahí. Necesita palabra del Señor para poder salirse de un asunto de eso. Pero sí, las influencias son de todas partes. Por todos lados estamos influenciados y tenemos necesidad de la palabra del Señor para que nos diga cómo librarnos de ese tipo de influencias. Ahora, no solamente publicidad, ¿no? También son conversaciones, amistades, conocidos, que te conversan, que te dicen sus pensamientos y muchas veces van en ese mismo sentido, ¿no? Bien, ¿algún comentario? ¿Alguien quiere compartir algo? Bien, entonces pasemos a nuestra sección de comentarios de conclusiones, ¿no? La sección de finalizando nos dice, ¿qué sucede cuando no se controla un pensamiento malvado? Tal pensamiento puede llevarnos a una acción, y si se repite lo suficiente, se convierte en un hábito. Finalmente puede convertirse en la base de opresión del enemigo, lo que algunos llaman baluarte, o lo que Pablo llamó fortaleza, en 2 Corintios 10:4, ¿no? Es un hábito nocivo que se enraiza en la persona y es difícil de quitar. Estos baluartes de malos pensamientos necesitan ser derribados o destruidos. Cualquier especulación, imaginación o pensamiento que sea contrario a Dios, a su palabra y a nuestra posición en Cristo y lo que Dios dice acerca de nosotros, debe ser inmediatamente destruido. No debemos permitir que esos pensamientos continúen. Pues si lo hacemos, Satanás logrará la victoria en nuestras vidas. Cualquier pensamiento que nos guíe a la desobediencia o a la incredulidad no es de Dios y debe ser manejado como tal. Nuestra estrategia para ganar la batalla de la mente está clara en el ejemplo de Pablo, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Pero no se trata de una única acción, es un proceso continuo. Momento a momento debemos evaluar nuestros pensamientos y poner nuestras mentes bajo control. ¿Hay algo en lo que te sientes inclinado a pensar, aunque sabes que no cumple con los estándares de Filipenses 4:8? De ser así, es una fortaleza y necesita ser destruida antes de que el enemigo gane una mayor ventaja. La próxima semana veremos otras estrategias para resistir al diablo y por hoy tómate un tiempo para evaluar los pensamientos en tu vida. Y puesto que una de las tácticas del diablo es el pensamiento erróneo, ¿en qué áreas necesitas aumentar tu defensa para derribar fortalezas? Y acá termino esto con una pregunta, ¿no? Algo que debemos evaluar, si es que en nuestra vida, en los diferentes aspectos, pues hay algo por ahí que todavía esté siendo nocivo, que te trae ideas erróneas, ¿no? Bien, hermanos, ¿algún comentario de repente? Yo quisiera compartir el año pasado, Sí. yo agarré una de mis Biblias, ¿no? Y empecé a leer todos los salmos y proverbios y a marcar con mi corazón la palabra corazón. O sea, y después agarré toda la Biblia entera y cada vez que aparecía la palabra corazón. Entonces, yo cuando voy a la Biblia ya tengo marcado la palabra corazón, ya sé en qué lugar está. Y lo mismo hice con, o sea, transformé mi Biblia con códigos, distintos códigos. Un código para Dios, un código para Jesús, un código para Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo puse como una paloma, la segunda venida como una nube y así, distinto, ¿no? Para encontrar más rápido y para que tenga alguna duda y ahí se texto. Amén, hermano. Justamente el método de precepto justamente se trata de eso, ¿no? De tener marcas hechas para poder identificar rápidamente en qué lugar en la palabra hay referencias a eso que estamos buscando, ¿no? Al Espíritu, al Señor, a las diferentes realidades o circunstancias que nos pueden estar pasando.
Bien. ¿Algún otro comentario, hermanos? Bien. Si no hay otro comentario, entonces vamos a terminar nuestra clase. ¿Sí? A ver. Voy a pedirle a la hermana Ethel, Brenda. Creo que no está. La hermana Gloria Jaico. Hermano Juan. Juan, ¿puedes despedirnos por favor en una oración? Bueno, amado Padre Celestial, en esta noche, todos juntos, necesitamos que tú nos revistas de tu unción, que nos revista de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de dominio propio, de discernimiento espiritual, pero sobre todas las cosas que tengamos toda nuestra armadura. Es tu armadura, Señor, pero colócala en nosotros. Señor, ayúdanos a ser guarda de nuestro corazón, a ser guarda de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y que podamos cultivar pensamientos conforme a lo que está escrito en tu palabra, conforme a lo que está en tu mente. Señor, si hay fortalezas espirituales en nuestro corazón, en nuestra mente, que tenemos que derribarla, destruirla, en el nombre de Jesús, y colocar pensamientos bíblicos, Señor, en el nombre de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a escudriñar tu palabra, a afilar nuestra espada, Señor, porque sabemos que la palabra es la espada de Dios en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, y bendice a cada familia representada, a cada iglesia representada, y Señor, que podamos tener un sueño reparador y un descanso, Señor. Señor, guarda nuestros pensamientos también en la noche, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, hermano. Sí. Hermanos, muchísimas gracias entonces. Dios los guarde y Dios los bendiga. Y nos estamos encontrando la próxima semana. Es nuestra última clase del curso. ¿Sí? Bendiciones, hermanos. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Hermanos, Hasta luego. Bendiciones, hermano. Bendiciones.